Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo y participar en esta entrevista de MPI. Para nosotros tener el testimonio de una persona que estuvo metidísimo y manejó la Secretaría de Turismo en México y evidentemente con toda tu experiencia y con todo el crecimiento que tuvimos bajo tu gestión, es muy importante para nosotros. Bienvenido. Gracias, Francisco. Gracias por la oportunidad. Y primero, antes que nada, un saludo muy solidario y muy empático pues para la industria y para todas aquellas personas que se las han visto tan difíciles en estos meses o ya prácticamente año. Y también, bueno, pues lamentando el impacto que ha tenido la pérdida, me decías, de prácticamente el 50% de la fuerza laboral. Entonces, bueno, realmente, primero, antes que nada, un mensaje muy sentido de solidaridad y, bueno, con mucho gusto de poder compartir ciertas reflexiones que pudieran, ojalá, ayudarnos a todos a orientar el rumbo hacia adelante. Muchas gracias. Oye, un año calendario prácticamente de marzo 2019 a casi marzo, que estamos ahorita en el 2020, casi, un año calendario pues trágico para toda la industria del turismo y evidentemente para toda la industria de reuniones. Sí, un año terrible, ¿no? Yo creo que un año terrible porque además de que ha sido durísimo para el mundo en términos primero pues, de enfermedades, de pérdidas de vida, pues también el impacto en la economía ha sido brutal. Tan solo en México la caída del producto el año pasado fue 8.5, se estima, pero en el sector turístico se estima que eso puede llegar hasta ser 4 veces. O sea que yo ya he visto datos de una caída del PIB de prácticamente el 30%. Entonces es un golpe durísimo. Esto es porque a partir de que surgió este coronavirus, pues la señal en el mundo fue no viajar, no salir. Lamentablemente sigue siendo porque el mundo se ha ido encerrando. Y entonces, pues sí, ha sido un año muy duro y lo triste es que no vemos que necesariamente ya lo hayamos superado. Ya está por ahí las vacunas, pero pues también una cosa es decir que están, otra que estén, otra que te lleguen, ¿no? Y entonces, pues, y en el mundo traemos eso. O sea, hay países que obviamente tienen la capacidad, le invirtieron, porque también suena muy raro eso de criticar a algunos países de acaparadores, cuando esos acaparadores pues sí le metieron dinero y esos países sí le meten a su industria y sí le meten a la tecnología y sí le meten a la innovación. Y los que no hacemos nada, de repente, ¡ay, acaparadores de vacunas!, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una etapa todavía muy difícil y sobre todo yo sigo viendo la señal de que la gente seguirá guardándose de no viajar mucho y pues eso es un impacto muy fuerte para esta industria. Oye, Enrique, te escuché en una entrevista con Leo Zuckerman donde me gustaría que nos explicaras un poquito lo del porcentaje que comentas. Evidentemente el turismo generaba arriba del 8%, ¿no? De un PIB positivo para todo lo que es el ingreso de México. Y tú hablabas sobre una caída casi bueno, 3 veces más de lo que va a caer la economía, ¿no? Y eso podría convertirse, que el turismo se convirtiera en un lastre si es que no tenemos una reactivación importante, inclusive con toda la baja de los turismos y la baja, evidentemente, de los ingresos al 50% de la derrama económica. Sí, decía en esa entrevista que, bueno, el turismo representó en México, llegó a representar el 8,7, en alguna época, no la administración pasada, pero alguna vez llegó a representar el 9. Pero vamos, 8,7 el PIB. Es más grande que la industria de la construcción, es más grande que el sistema financiero, es más grande que el sistema alimentario mexicano. Es enorme el turismo. Y le da empleo a millones de personas. Yo siempre usaba el número de cerca de 10 millones. Algunos me dicen que ese número está exagerado. ¿Qué te gusta? Entre 6 y 10 millones de mexicanos que vivan de manera directa o indirecta del turismo. Sobre todo es el primer empleador de mujeres y también la primera entrada al mercado laboral de muchos jóvenes. Y es para muchos, yo diría que casi para todos los estados de la República, está entre los primeros 3 sectores económicos. Y hay estados de la República que no se explican sin el turismo. Estados como Quintana Roo o estados como Baja California Sur simplemente no tendrían otra actividad relevante. Por eso esos estados, esa cifra creo que ya está también estimada, su PIB cayó cerca del 20%. Y las cifras que yo he escuchado ya del PIB del turismo en su conjunto, podría verte una caída de cerca del 30%, o sea, 4 veces más que el resto de la economía. Lo que antes el turismo era un motor, hoy en día se podría volver un lastre. Y por eso realmente es increíble que no esté habiendo un programa específico de apoyo al sector. En el sector turístico hay cerca de 650,000 MIPYMES, o sea, son microempresas. Entonces también esta idea que se han formado algunos de que no hay que apoyar a las empresas o a los empresarios, bueno, pues la mayoría de los empresarios en México son pequeñísimos, son microempresarios. Entonces no se entiende esa reflexión
de que no hay que apoyarlas, y por eso a mí lo que me preocupa es que el daño, las quiebras de las empresas, lo que tú estás también ahí platicando y viviendo, una vez que una empresa quiebra, es muy difícil que la recuperes. Estas cosas de que simplemente, bueno, ya la economía va a rebotar. No, no va a rebotar. No necesariamente rebota, porque hay personas que perdieron su capital, perdieron el entusiasmo, perdieron las ganas, y aunque las cosas eventualmente fueran mejorando, ya no están en condiciones de empezar un negocio. Y entonces esas empresas no vuelven a contratar a alguien y se pueden quedar los países con niveles de desempleo permanentes y todas las consecuencias que tiene a nivel de pobreza, de desánimo y hasta de violencia en un país. Entonces uno no puede dejar, esto es como una enfermedad, uno no puede dejar la enfermedad a que se cure sola, a que el cuerpo la cure. Hay enfermedades que si no la curas, se llevan al cuerpo. Sí, completamente de acuerdo. Oye, qué importante sería para todos los temas de la reactivación volver a contar con un CPTM, ¿no? El Consejo de Promoción Turística, de empezar a contar, evidentemente, de participar otra vez en las ferias internacionales de turismo, en las cuales tuvimos que dejar de participar por ciertas situaciones, y evidentemente tener una página que sea inviolable, ¿no? Como la de Visit México. Pues sí, porque a ver, ustedes lo saben, yo no venía del sector turístico, aunque algo aprendí antes, estuve en Bancomex, también cuando estuve en la financiera rural también algo aprendí de turismo, y desde muy chavo siempre estuve muy vinculado, porque me tocó conocer a personajes como Antonio Enrique Sabiñac, a Ernesto Fernández Hurtado, que fueron los creadores en ese entonces, junto con algunos otros, de Cancún. Entonces digo, del tema más o menos sé, pero cuando llegué a la secretaría, bueno, pues es donde realmente me involucré más. Y yo ya me encontré ahí con una institución y con instituciones. Una de ellas muy importante, pues el Consejo de Promoción Turística de México, una institución que se crea en el año 99 precisamente para evitar lo que pasa hoy. O sea, precisamente que ante los temas de austeridad de un gobierno se acaben los presupuestos para la promoción y no haya promoción. O sea, haz de cuenta que se hizo para evitar lo de hoy, ¿no? Porque siempre que viene un recorte presupuestal, y en México es muy común que vengan, o sea, muchas administraciones los padecemos frecuentemente, en ese caso lo que se les ocurrió, tomando como referencia sobre todo creo que Canadá, es que dijeron, vamos a crear un derecho que paguen los extranjeros que lleguen a México por avión, el famoso DNR. Y ese DNR, el 80% prácticamente iba a dar al Consejo de Promoción Turística y el 20% se iba a migración. Y con eso, precisamente, dentro de las cosas que se hacían, son estos contratos que a algunos les generan ruido, pero pues, estos contratos para justamente hacer relaciones públicas, para hacer videos, para hacer promoción, para hacer eventos, para hacer ferias, para darle visibilidad a un país, porque yo sostengo que no basta con tener el producto, hay que enseñarlo, ¿no? O sea, no basta con poner el huevo, hay que cacarearlo. Y el mundo lo hace. Yo, por ejemplo, cuando estuve de secretario, pues me tocó conocer incluso algunas de estas instituciones que existían en los Estados Unidos o que existían en Francia o que existen en Canadá. Existen en todo el mundo. Y es la manera como competimos para darnos a conocer. Y además con estos recursos también vamos a ver a las agencias de viajes y vamos a ver a los turoperadores y vamos a ver a las líneas aéreas y haces acuerdos con ellos porque lo que yo aprendí, pero ya me lo había dicho hace mucho Enrique Sabiñac, es los turoperadores, Enrique. O sea, son los que te traen a los turistas, y luego los agentes de viajes, son los que les dicen a sus clientes, ahora es México o ahora es Aruba. Así es el mundo. Es como un médico, un buen agente de viaje es un médico para viajar. Tú le haces caso y ese agente de viaje sí influye y sí cambia su opinión de acuerdo a si los países somos capaces de venderles algo más atractivo. Entonces, sí, el problema es que aunque la economía se reponga, si nosotros no tenemos instancias de promoción turística, cuando la economía se vaya a reponer, nosotros no vamos a estar en el radar y nos va a ganar Aruba y nos va a ganar República Dominicana, que sí le están metiendo recursos a la promoción. Totalmente. Oye, si tú estuvieras ahorita en la institución, o cómo lo ves de afuera, el sentimiento que existe de todos los prestadores de la industria del turismo y muchos prestadores de la industria de reuniones, donde nos sentimos abandonados por una Secretaría Federal, donde evidentemente no tenemos ningún tipo de apoyo o ningún tipo de recurso económico, y que vemos en países como Alemania
que le inyectaron 300 millones de euros a la industria de reuniones para todos los eventos cancelados y evidentemente para fortalecer a las empresas. ¿Cuál sería la mezcla? ¿Cómo sería el mecanismo para que en México pudiéramos tener esta reconciliación, evidentemente con Sectur, y que la iniciativa privada realmente pueda trabajar con la dependencia de gobierno y podamos reactivar nuestra economía y evidentemente el turismo y la industria de reuniones? Mira, el tema es que el problema es que no es un tema que está enfocado únicamente en el turismo. En general, el gobierno actual tiene una visión de que no hay que apoyar a la economía, solamente hay que apoyar un pequeño grupo, un segmento, ¿no? Sobre todo gentes de la tercera edad, algunos estudiantes que ni trabajan ni estudian, ¿no? Pero no tienen una visión de que lo peor que nos puede pasar es que se nos caiga la economía como se nos está cayendo y luego no la puedas reactivar. Yo recuerdo haber hablado con algún expresidente hace algún tiempo que hablando de otros tiempos decía es que no pueden parar al elefante porque luego no lo puede echar a andar. Y eso era nada más desacelerar. Ahorita ya no estamos en la desaceleración, estamos en una caída, ¿no? Entonces, ¿cómo te repones de esto? Primero es que no caigas demasiado profundo. O sea, ¿cómo te repones de un coma? Pues de entrada que no entres en coma. De entrada que no entres en coma. Y me parece que todavía podemos hacer cosas para apoyar a los sectores en muchos países que han hecho. Los gobiernos, como bien señalas, han apoyado a muchas empresas, por ejemplo, para pagar la nómina. La nómina, porque si tú eres una empresa que no está recibiendo ingresos, pues entonces no tienes recursos ni siquiera para pagarle a tus trabajadoras. Durante algunos meses, francamente, muchas empresas aguantaron y sacaron del bolsillo y aguantaron, pero llegó un momento en que no es humanamente viable pedirle a la gente que se sacrifique, que acabe con su patrimonio, si es que todavía lo tiene, para apoyar. Entonces, las nóminas son lo primero que han apoyado muchos gobiernos, incluso el brasileño. Tengo un amigo en Brasil que me platica, Enrique, aquí están apoyando a las empresas para pagar la nómina. En muchos lugares los países también han hecho condonaciones, ya no prórrogas, condonaciones de impuestos. Me decía el otro un amigo, un hotelero de la Ciudad de México, oye Enrique, no tenemos ingresos y todavía andamos pagando los prediales, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace uno en estos casos es cuando menos empiezas con prórrogas y eventualmente acabas en condonaciones, porque al final ya no puedes pagar. Y luego pues, yo digo que los recursos públicos pues son para eso, ¿no? Está bien, tú cuando entras a un gobierno pues trae planes y traes ideas y te gustaría hacer muchas cosas, pero tú no decides lo que te pasa. Tú lo que sí puedes decidir es qué haces con lo que te pasa. Y a nosotros nos pasó una tragedia, ¿no? En el mundo y en México. Bueno, pues eso es lo que nos pasó. Y el día de mañana la historia te va a juzgar no por los planes que traías que hiciste o no hiciste, sino por lo que hiciste ante la realidad que te cambió. Y ahí nos estamos quedando muy cortos. El daño para el país está siendo severísimo y repito, no solamente la industria del turismo, con la industria con la que hables está pasando lo mismo. Y entonces, bueno, yo creo que hay cosas que los mexicanos ya tienen que pensar. A ver, te doy algunas reflexiones. Una, en el caso de la industria, platicaba yo fuera del aire, si no también es conveniente, pues simplemente ser realistas. Entiendo lo que ustedes dicen de que quieren que haya más flexibilidad en cuanto a tratar de reactivar algunas reuniones de manera presencial, que no sean muy masivas y que la gente llegue pues con su certificado ¿no? O de prueba de COVID negativa o eventualmente con vacuna. Yo creo que esas cosas van a hacer y tenemos que hacer y hay que empujarlas. Y tienen toda la razón en empujar eso y decir yo cumplo con estos protocolos, déjame empezarme a abrir. Y además así va a ser esta pandemia. O sea, si las cosas van mejorando, pues debemos ir aflojando y si las cosas se vuelven a complicar, vuelves a apretar. Pero si van mejorando, hay que soltar. Yo también te mencionaba que quizá también habría que analizar la parte virtual porque un ejemplo es el tema de la educación. Las universidades o las escuelas también de la noche a la mañana dejaron de tener presencia y no por eso dejaron de dar clases. Y entonces yo creo que también es muy importante entonces dar una alternativa virtual por otro fenómeno que también quiero destacar. Perdóname que no sea la persona más optimista del tema, pero a partir de este tema del coronavirus también ya apareció el teletrabajo. Ya apareció algo que no sabíamos que se podía hacer y ya lo sabemos. Y ya muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a dar pláticas y estar en conferencias y con grupos. Entonces, ese es otro tema, ese es otro competidor, por decirlo así, que tienen ustedes,
pero que podrían ser ustedes, ¿sí? O sea, quizá antes dices, bueno, es que yo antes tenía un volumen X de personas que viajaba, iba a centros convenciones. Sí, pero si ahora tú también haces reuniones virtuales, igual y te aparece un mundo que ni sabías que existía. Igual vas a tener un margen mucho menor, pues porque eventualmente ya no le cobras el porcentaje que te deja el hotel o el que te deja la línea aérea o en fin, pero igual y te crece el volumen si te vuelves un súper organizador de reuniones virtuales con experiencias. Te pongo un ejemplo. El otro día entrevistando para un programa que tengo de televisión que es ADN 40. El programa se llama Ahora Futuro México y el Mundo, en ADN 40. Y ahí entrevisté a uno de los funcionarios de Airbnb. Yo no sabía, porque yo no he usado mucho Airbnb, pero yo no sabía por ejemplo, que había ya este tema de las experiencias, en donde si tú llegabas a un lugar, te recomendaban que fueras a ver al café de la esquina y ver cómo hacían el café y te platicaban la historia y vas a ver otras cosas. Bueno, entrevisté a una de estas personas del café que hacía experiencias en vivo. Bueno, pero como ya no las puede hacer en vivo, pues ahora las hace de manera virtual y de ahí gana. Ahí está ganando dinero. Ahora está ganando dinero de las experiencias virtuales que le paga Airbnb y que ya no puede haber. Entonces, lo virtual me parece que yo no lo descartaría en el sentido de que además el mundo cada vez es más virtual, aunque entiendo el esfuerzo que ustedes señalan de tratar de reanimar algunas reuniones presenciales, pero igual y te acabas quedando con los dos mundos, que es un poco lo que quiero reflexionar. El mundo nos cambió, Francisco. El mundo nos cambió. Y la otra cosa nada más es que también durante algunos años, también nuestras empresas en el mundo van a estar muy golpeadas. Entonces, no solamente es un tema sanitario, sino va a ser un tema económico. Por eso creo nada más que hay que meterle a lo virtual y no dejar de hacer lo que ustedes están haciendo, de tratar de insistir en la parte presencial. Pero la combinación es la que yo creo que le puede dar viabilidad a este negocio. Sí, totalmente. Mira, y nosotros estamos acostumbrados que el cliente siempre nos pide, hazme una cosa diferente, ¿no? Y estamos sumamente adaptados, tenemos una resiliencia impresionante los que nos dedicamos al turismo y evidentemente a la industria de reuniones, y es algo que estamos manejando ahorita en la cuestión virtual. Una pregunta. Afuera del aire, como comentabas, platicamos un poquito acerca del número de empresas, que la mayoría son pymes, que nos dedicamos a la industria de reuniones y a la industria del turismo. Creo que la segunda crisis posterior que vamos a vivir del COVID tiene que ver con un tema financiero, porque lamentablemente en nuestra industria se convirtió poco a poco, de 15 años para acá, en un modelo de negocios financieros y como una propuesta de valor donde las grandes empresas se financian de las pymes para hacer sus eventos o sus convenciones de 5, 10, 15 o 20 millones. Hoy en día, evidentemente, los que logren sobrevivir al tema del COVID van a llegar con un boque financiero impresionante. ¿Cómo podemos hacer conciencia con la iniciativa privada donde entiendan que el modelo de negocio tiene que cambiar de forma flexible con temas de factoraje, con temas de confirming, con temas de descuento por pronto pago y no regresar a un modelo del crédito que lamentablemente solamente un 5% de empresas que se dedican a la industria los van a poder soportar y muchas de ellas el capital ni siquiera es mexicano, es extranjero? ¿Cómo podemos hacer conciencia con toda esta iniciativa privada? Bueno, a ver, yo creo de dos temas. Una, tienes toda la razón. A mi juicio, yo creo que muchas empresas en México, muchas empresas grandes, han abusado del financiamiento de los proveedores. Y yo a veces yo digo, qué padre que sean socialmente corresponsables y qué padre que hagan tantas cosas buenas, pero ¿y qué tal si le pagas a tus proveedores en 10 días, no en 180, ¿no? Porque luego estas cosas de que soy muy bueno, ¿no? Soy muy bueno y hago cosas muy buenas, pero le pago a mis proveedores 180 días o más. Y justamente lo que tú dices, se recargan además sobre el más débil. Y lo hacen las fuertes porque saben que o les das el plazo o no les vendes. Eso, yo en alguna vez participé en algunos temas hace muchos años donde incluso legalmente estaban pensando algunos prohibirlo. Nos fuimos más bien por el esquema de que hubiera un convenio, un acuerdo entre las partes. Pero yo creo que de la nueva cultura de un capitalismo consciente está el que las empresas grandes no pueden abusar del pequeño proveedor con esos plazos. Eso de entrada. Yo creo que debe ser un parte, oye, ya no se puede, ya no se debe, ¿no? Eso es abuso. Pero la otra tiene razón. Nosotros también, cuando yo estuve en Mancomex, también nos metimos a programas que en su momento Nafinsa lo hizo muchísimo y seguramente lo seguirá haciendo, no sé, sobre el tema del factoraje. Aún con plazos más cortos, pues el factoraje es muy importante pues, para hacerte liquidez, ¿no? Pero yo casi coincidiría contigo, que lo primero es un cambio de cultura. O sea, eso ya no se puede. Eso no lo hace una empresa socialmente responsable. Eso no lo hace una persona que cree en el capitalismo consciente. Eso no se hace.
no se le recarga la mano al pequeño empresario, cuando además para el grandote, pues no es más que un margen más de utilidad, o sea, no se les va la vida por eso, no se les va. Y no daré nombres pues para no meterme en líos, pero no se les va la vida en eso. Entonces yo creo que no tienen razón, ese ya debe ser parte de una conversación de ustedes como gremio, de eso ya no se puede. ¿No? Pues no están con recursos, no tienen las posibilidades, ya no se puede. Quizás de las cosas buenas que van a quedar, ya no se puede y no se debe. Así es, completamente de acuerdo. Oye, por último, hay un movimiento que se está organizando que se llama Unidos por el Turismo y la Industria de Reuniones, que inclusive el día de mañana, martes 23, va a haber una comitiva donde vamos a entregar, porque yo estoy encabezándola, vamos a entregar un documento a Sector Federal, pues más bien un documento de apoyo en el cual aquí estamos las iniciativas privadas, queremos una reconciliación con el segmento, cómo podemos ayudarte para reactivar, ¿no? Y básicamente el primer tema que queremos manejar es cómo podemos hacer mesas de trabajo efectivas y constantes, donde nosotros como asociaciones dentro del COMIR podamos dar los protocolos necesarios para que la industria se pueda reactivar de forma ordenada y de forma creciente, ¿no? El otro punto es cómo ustedes o cómo el gobierno se puede apoyar con todo el músculo logístico que tenemos nosotros, la iniciativa privada, para hacer campañas masivas de vacunación, poder administrar estadios, estacionamientos, explanadas, parques, todo lo que se pueda, ¿no? Y también, evidentemente, con todo el apoyo que dieron ellos al sector de restaurantes, de poder montar las mesas de las banquetas y en algunas vialidades, que nos puedan proporcionar igualmente explanadas, parques o algunos recintos históricos al aire libre para poder empezar a hacer eventos, aunque sea de baja densidad, ¿no? Entonces, mañana vamos a ir. Tú como experiencia, ¿esto es posible que el gobierno pueda tener como un punto de flexibilidad? Decir, ok, puedo trabajar con la iniciativa privada y es un buen camino. Mira, yo creo que, a ver, sí, o sea, yo creo que sí, y creo que el caso de los restauranteros es un buen ejemplo. Ahora, no fueron ya nomás a pedir cosas, cuando ya no las pedían, pues empezaron los cacerolazos y empezaron las manifestaciones y empezó un poco así, porque lamentablemente hay gente que, así como que a la primera de buenas no parecieran que reaccionaran. Entonces, en el caso de los turisteros no fue ya nada más ir competiciones, digo, de los restauranteros, ya fue un poco más fuerte el tema, pero es un buen precedente. Esto que dices, oye, podemos organizar reuniones en espacios abiertos, ¿no? Con ciertos protocolos, pues es un sí, o sea, la respuesta tendría que ser que sí. La otra creo que también hay que explorar luego las vías jurídicas, porque lamentablemente pues no todo ha sido de entendimiento. Por ejemplo, yo creo, a ver, varias reflexiones. Una, yo sostengo que al programa que hoy en día sigue el gobierno de vacunar, sobre todo primero a la gente de la tercera edad, habría que complementarlo ya con la vacunación para los sectores estratégicos de la economía que generan más actividad y más empleo. O sea, porque a ver, el tema de las personas de tercera edad, nomás para que lo pongamos en dimensión, son 14 millones de mexicanos, 14 de un país de 126. ¿Y los demás qué hacemos? O sea, tenemos derecho a la salud todos los mexicanos. Tenemos derecho al trabajo todos los mexicanos. Yo no sabía que tenías que ser mayor de 60 años para que tus derechos se pudieran validar. Y el argumento de que son más vulnerables o no, mira, ya hemos visto que también mucha gente joven se enferma y se muere. Entonces, a mí me preocupa que más bien tenga otro cariz, ¿no? Este apoyito a la gente de la tercera edad a veces parece que tuviera más otros propósitos. Yo creo que el sector de turismo tiene que insistir en que es uno de los sectores a los que tienen que apoyar con la vacunación, porque entonces sí puedes tú animar a la gente a venir. Va a ser muy difícil atraer extranjeros o gente que se mueve en México, va a ser muy difícil atraerlos si no está el país masivamente vacunado. Va a ser muy difícil. Esa me parece que es fundamental, que hagan énfasis en que la vacunación. Yo he escuchado de algunos médicos del TEC de Monterrey, en una versión a mi juicio optimista, pero ojalá fuera, de que el problema el día de mañana en México no van a ser las vacunas. Yo tengo mis dudas, pero el problema va a ser la logística de la aplicación de las vacunas. Imagínate qué tragedia sería que si hubiera vacunas y no nos las pudieron poner porque el gobierno quiso centralizar la operación. Y yo creo que la centralización en un país de 125 millones de habitantes no funciona. Estados Unidos, que tiene 300 y tantos, no lo hace así. Estados Unidos le manda vacunas a los estados y los estados hacen luego acuerdos con las farmacias y con los hospitales y con las empresas. Y México no podría, no tiene por qué no ser así.
Yo he escuchado de amigos hoteleros donde dicen, yo pongo mi hotel, pues que me las vengan aquí a poner y aquí se pone el hotel y aquí vacunamos, ¿no? Entonces, no caigamos en esta cosa de que así es y así nos tocó. No, 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 no. Las vacunas primero se compran con el dinero de los mexicanos. Entonces, para los mexicanos, para todos. Y creo, repito, que el problema, yo no creo que estemos ahí, pero yo creo que el problema es que el día de mañana tuviéramos vacunas y que tuviéramos una congestión de no aplicación de vacunas por ineficacia y centralización del gobierno. Entonces, y la otra que dejo así en la mente es que este es un año electoral. Y hay muchos legisladores en la Cámara actual que a ustedes les han fallado, porque no todo es el gobierno federal. También hay legisladores, y yo no he visto de los legisladores programas de apoyo al turismo y ¿no? Particularmente del partido en el poder, que es el que tiene la mayoría para apoyar el presupuesto. Entonces también hay que asignarles las responsabilidades a quienes la tienen. Entonces es un año electoral. Yo lo que haría es que me estaría acercando a los partidos y vería quién está dispuesto a apoyar un programa de rescate al sector turístico. Y por esos votaría yo. Y por esos votaría yo. Entonces, es un año donde hay que usar esas herramientas, porque pues mientras las tengamos hay que usarlas. Entonces, y ya no atole con el dedo, porque pues hay muchos que, sí, como no, te voy a ayudar. No, a ver, tú me pudiste haber ayudado y no hiciste nada, ni una expresión, ni una iniciativa, ni un acuerdo. Bueno, a ti ni el saludo, mano, ni el saludo. Y yo me estaría acercando a los partidos a ver cuál toma el caso y al que lo tome, por ese votaría yo. Porque pues ya no. Entonces, yo ya no me voy con las palabras y las buenas disposiciones, no, no, no. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Y ya algunos tienen poco tiempo para demostrar que realmente hay voluntad y creo que el caso de los restauranteros fue importante. Se hartaron y tomaron cartas en el asunto y algo se flexibilizó. Bueno, pues yo creo que es un buen camino. Pues qué interesante. Enrique, muchísimas gracias por tu reflexión, por tus comentarios, por tu experiencia. La realidad es que a toda nuestra comunidad pues nos abres mucho los ojos, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias y hasta luego. Francisco, gracias por la oportunidad. Un saludo muy afectuoso y mucha suerte. Muchas gracias.